Bienvenidos a Café Jurídico en Directo, una sección del podcast de Great Juris donde, en el tiempo que dura un café, compartimos conocimiento y experiencias con personalidades de nuestro sector. Buenas tardes a todos. Gracias una semana más por conectaros a los directos de The Great Juris, por colaborar con nosotros, por compartir vuestras inquietudes, vuestras preguntas. Ya sabéis que aquí todas las semanas intentamos compartir experiencias con otros profesionales del sector jurídico y especialmente de las diferentes ramas. Si os gusta lo que hacemos, pues la mejor manera que tenéis de apoyarnos es compartir nuestro contenido, compartir nuestras stories, los vídeos que hacemos en directo, para que nos puedan conocer otros compañeros, otras compañeras, estudiantes, abogados, peritos de todo tipo, y que cada día seamos más grande y crezca la comunidad de Great Juris. Hoy además tenemos con nosotros a un profesional del sector de la medicina, un compañero que además tuvo el placer de conocer este año judicial, en el arranque del año judicial, y llevábamos varias temporadas ya preguntando a diferentes médicos forenses si querían compartir con nosotros sus experiencias, si querían compartir con nosotros cómo ser un médico forense, el rol que ejerce dentro de la justicia, dentro de los diferentes procedimientos judiciales. Y bueno, pues hoy hemos conseguido por fin, después de muchas semanas, traer al doctor Diego Antolín, que bueno, ya lo habéis visto en las creatividades. Él es licenciado en medicina, médico forense, y además también es del gremio, pronto será del gremio porque estudia Derecho también, y bueno, pues nos va a contar un poquito qué es eso de la medicina forense, cómo es ser un médico forense, y en definitiva pues vamos a contestar a todas las preguntas que nos habéis compartido, que las tenemos aquí en el iPad. Y nada, antes de darle paso, pues ya sabéis que podéis encontrar la entrevista aquí en Great Juris, en el perfil de Instagram, pero también os podréis seguir en las diferentes plataformas, en YouTube, en Spotify y demás, y ya podréis ver en los próximos días ya podréis ver la entrevista en las diferentes plataformas. Así que bueno, no os voy a hacer esperar mucho más. Vamos a ir dándole paso por aquí al doctor Diego Antolín. Sobre la medicina forense. No sé si me escucháis bien. Hola Carolina, Crypto Juris, Lady Sam, ¿qué tal estáis? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se oye bien? Oye, ¿me escuchas bien? Yo te escucho bien. ¿Tú qué tal por ahí? Fenomenal. Pues perfecto. Entonces. Bueno, lo primero que quería decirte es que muchísimas gracias por conectarte hoy con nosotros esta tarde. Ya sabéis que, bueno, a los que se conectan al directo pues nos van a seguir durante el directo, pero en los próximos días la entrevista la podréis seguir también en las diferentes plataformas. Antes de empezar sobre la medicina forense, pues eso, agradecerte que estés aquí hoy con nosotros en la entrevista. Es una entrevista muy deseada por mi parte, el primero. Y así que bueno, muchísimas gracias por compartir esta tarde de miércoles con nosotros, con las agendas de septiembre y octubre que manejamos. Y bueno, nos han compartido los seguidores unas cuantas preguntitas por aquí. Vamos a ver si nos da tiempo a responder a todas sus curiosidades sobre la medicina forense. Sí. Y hay un montón. Bueno, sí. Gracias a los que nos enviáis preguntas y a los que nos seguís. Es importante también que vuestras curiosidades también, lo que no se nos ocurre a nosotros, pues son dudas puestas también, que parecen que son desapercibidas, pero son importantes, y seguro que las vamos a intentar, por lo menos con Diego hoy, contestarlas en la máxima amplitud posible. Así que, bueno, a ver, Diego, eres licenciado en medicina. Graduado en medicina. Sí, bueno, graduado, porque ya en mi año ya somos graduados. Sí, pero bueno, la carrera es la misma. 6 años. De hecho, con Bolonia yo creo que fue de las que no cambió, ¿no? El tema de los tiempos, porque siguen siendo 6 años, ¿no? Según tengo entendido, claro, como comentas. Sí, siempre han sido 6 años y parece que eso va a seguir así. Bueno, la medicina generalmente tiene el famoso MIR, que es como la especialización para los que nos siguen, que son estudiantes de Derecho o que no tienen relación con el mundo de
de la medicina en general, corrígeme si me equivoco, son los 6 años de la carrera y luego normalmente se hace el examen del MIR, que salen las noticias todos los años, no sé cuántas plazas, no sé cuántas especialidades, van saliendo cosas nuevas. Yo antes de empezar y entrar en el trapo de la medicina forense, yo me gustaría preguntarte que nos compartieses qué fue lo que te animó a decir, bueno, pues en vez de tirar a lo mejor por una rama, decir, bueno, pues voy a hacer lo típico, pues, ginecología, tal, pues de decir, bueno, pues voy a entrar en este mundo de la medicina forense, ¿no? Sí, bueno, ya que has hablado del MIR, decir que son 6 años más luego un año para estudiar el MIR. Y luego ya empiezas las residencias. Realmente son, lo habitual es que sean 7 años formándote. En mi caso, hablando del MIR otra vez, una de las cosas que, que me llamó la atención de la medicina forense era que una de las cosas era que no tenías que hacer el MIR, porque en mi época no existía el MIR de forense. El MIR de medicina legal y forense ha surgido hace 2 años. O sea, yo llevo trabajando, pues va a hacer 4 enseguida. Entonces, en mi época, para ser médico forense tenías que opositar. Es decir, acababas la carrera y a continuación no hacías el MIR ese año, sino que ya directamente estudiabas para la oposición. Fue lo que hice. O sea, me fui de Erasmus en sexto de medicina porque quería desconectar de la vida y demás, y fue volver del Erasmus en sexto, hacer el ECOE, que es como un examen práctico de medicina después de haber acabado la carrera, para que te dé la carrera. Lo aprobé y justo ya a continuación me puse con la oposición. Y nada, estuve año y medio opositando, sí, de pleno estudio. Me evité el MIR, me evité estudiar para el MIR, pero estudié la oposición, que yo creo que es peor que el MIR. Claro, porque el MIR al Pero final es sí, es competitivo, muy pero dura claro, la creo que son no posición. sé cuántas plazas salieron el año pasado, pero yo creo que el MIR estaban saliendo más de 10.000 plazas, ¿o me equivoco? Sí, es que ahora ya no controlo porque yo del MIR como que no quería saber mucho. Aún así, yo realmente tuve mi fase de miedo, de dudas, cuando llevaba un año estudiando para la posición, porque veía que era muy complejo. Y hice una cosa muy rara que fue como que me harté un tiempo y estudié el MIR. Y de hecho estuve a punto de presentarme al MIR. Lo que pasa que en diciembre me llamaron para trabajar de forense y ya no hice el MIR en enero, que tenía ese año. Pero yo realmente el MIR lo he estudiado. Entonces, cuando yo pensé en presentarme para hacer a lo mejor medicina del trabajo, alguna similar a medicina forense, porque luego digamos que había como unas especialidades afín, que eran medicina del trabajo, psiquiatría, traumatología y anatomía patológica. O sea, esas 4 se llamaban especialidades afines. Y si tenías uno de esos MIR, luego digamos que te daban para siempre más puntos de cara a las oposiciones de forense o de cara pues, a promociones y ese tipo de cosas. Entonces pensé en hacer una de esas. Y en mi época nos presentábamos 14.000 y solamente había 7.000 plazas. O sea, yo viví una de las peores fases del MIR, porque se fueron recortando durante unos años, unas 1.000 plazas, entonces se fue acumulando gente y en mi año fue muy mal. O sea, que éramos 14.000 para 7.000 plazas. Así que yo al final ni me presenté, porque ya me había presentado antes a la oposición, había aprobado parte, y en el momento en que vieron que había aprobado el primer ejercicio de la oposición me llamaron para trabajar y ya dije, pues ya he entrado aquí y ya ¿Cuántas me olvido del MIR. plazas sacaron para medicina forense? ¿Cuántas suelen salir todos los años? Es que es una cosa muy Ujú. rara porque va por comunidades. Entonces está el ministerio, el territorio ministerio, y luego algunas comunidades autónomas que tienen la competencia de justicia transferida, como es el caso de Aragón. Yo me presenté por Aragón y había una plaza y nos presentábamos 3. De cara a otras oposiciones es verdad que el ratio es mucho mejor, porque es muy desconocida. El MIR forense es una especialidad muy desconocida, y sobre todo la oposición, porque a no ser que conozcas gente, que no era mi caso, yo no conocía a nadie del gremio, ni por parte de medicina, ni por parte del mundo jurídico. Entonces no conocía a nadie. Entonces, normalmente, si no conoces a nadie, es muy arriesgado estudiar porque no tienes el temario. Yo nunca he tenido un temario decente y prepararte es muy complicado porque necesitas un preparador. Entonces, si tampoco tienes uno bueno o lo que sea, es complicado. Por eso nos presentamos tan Bueno, pocos. bueno, una de las preguntas que nos habían hecho era el tema de qué se necesita para ejercer. Bueno, pues la oposición que nos comentas, imagino que sigue siendo oposición y da igual que haya una especialidad, ¿no? Es decir, que al final se sigue haciendo el mismo sistema de acceso, por lo que tú me estás comentando. Sí, yo creo que realmente es para ser un funcionario de carrera,
realmente es una posición del Ministerio de Justicia, como para ser un letrado de la Administración de Justicia, como para ser de tramitación, gestión, auxilio judicial, y es muy similar a la posición que realizan la de Vale. judicatura para juez o Es una fiscal. posición del Es muy Ministerio de similar, Justicia, es hacer claro. un test de... Sí, y es muy similar a la de los jueces, es casi idéntica. De hecho, hay un primer ejercicio que es un tipo test de un montón de temas y luego si lo apruebas pasas a cantar una serie Oralmente. de temas oralmente. Y eso es igual que la de justicia, que ¿Y la de juez, dónde se creo. trabaja? Una pregunta que nos hacías, ¿dónde se trabaja y de quién depende jerárquicamente? ¿De quién depende un médico forense que ocupa un puesto, sea de plaza o sea interino? ¿De quién depende jerárquicamente y dónde soléis trabajar? ¿Dónde soléis tener las Sí, oficinas, por así decirlo? Bueno, en vuestro caso en la consulta, entiendo. sí, sí. Sí. Pues yo creo que seguro que todos hemos escuchado lo de los Ujú. anatómicos forenses, que siempre se nos vinculaban los anatómicos forenses. Eso ya ha dejado de existir, ya son institutos de medicina legal y ciencias forenses. Entonces nosotros trabajamos ahí, en el Instituto de Medicina Legal. Anteriormente los forenses estaban como adscritos a un juzgado, normalmente un juzgado que lleva instrucción. Entonces llegábamos que estaba pues el juez adscrito al Ujú, juzgado, pues yo qué sé, imaginemos, ujú. de Getafe, alguna cosa así. Y había como un forense ahí que se dedicaba a los asuntos de Getafe. Ahora estamos como en un instituto, es decir, normalmente los institutos están en capitales de provincia. Por ejemplo, en el caso de Aragón, pues está en Zaragoza y luego su dirección es en Huesca y Teruel. E imagino que será así en casi todas las comunidades autónomas. Están en las capitales de provincia. Entonces trabajamos ahí. Y luego eh, estamos en el Instituto de Medicina Legal, que damos como servicio a todos los juzgados, pero nuestra unidad de adscripción es el Instituto de Medicina Legal. Y la dependencia jerárquica, pues hay un director del Instituto de Medicina Legal, que creo que es un puesto de libre designación, entonces nosotros dependemos de él. A ver, realmente nuestro trabajo es o sea, autónomo. No, nadie se mete en nuestro trabajo Vale, como peritos, pero lo que es la organización es un poco como los jueces. O sea, un juez dicta su sentencia sin que, digamos que si un juez depende jerárquicamente del Consejo General del Poder Judicial, pues yo ujú. dependo del director del instituto. Em, una pregunta que nos habían hecho y que el otro día te comenté yo cuando nos estábamos tomando la cerveza y me dijiste, es muy buena pregunta y nos la han hecho también, es si hay médicos forenses privados. Entiendo Sí, porque hay la confusión a lo mejor con todo el tema este de médicos del daño corporal, que hay muchos al final, ¿no? Peritos como tal. ¿Cuál es la diferencia? Es la duda. sí. Es que esto es un poco un juego de palabras. Entonces cada persona entiende una cosa, a lo mejor lo que diga yo a otro le parece mal. Yo diría que un médico forense es un médico, o lo habitual como médico forense, la gente pues lo asocia al funcionario público, que es médico forense, que es una posición, la del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. Entonces, ese es el médico forense. ¿Qué pasa? Que dentro de unos años bueno, han creado la especialidad MIR de Medicina Legal y Forense, que hubo unos años que existió como escuela MIR, pero bueno. Entonces, en un futuro habrá especialistas en Medicina Legal y Forense. Entonces, claro, si un especialista en Medicina Legal y Forense, imagínate que luego no es funcionario público, sino que quiere hacer peritaje privado, tampoco le puedes decir que no es un médico forense, porque para eso se ha sacado la especialidad. Es como un traumatólogo que no trabaja para el servicio público y trabaja para el servicio privado. Por trabajar en servicio privado no deja de ser traumatólogo. Entonces es un poco complicado de distinguir términos. Clásicamente, como no existía este problema, pues médico forense era el funcionario público y perito era pues una persona que se dedicaba a hacer informes periciales médicos, aquí siempre hablando de perito Ujú. médico, que hay peritos de todas cosas, como sabemos. Entonces lo que se asociaba, pues eso, médico forense, funcionario público y perito, pues el que hacía una labor privada de parte, habitualmente. De parte, Entonces ¿no? ahora, claro, cuando haya, No, sí, siempre, no, es que se sí, han me llamado refiero en así el siempre, sentido o sea, de que al final bueno, el aunque sea, médico tiene que ejercer su valoración independientemente de la parte, ¿no? sí, realmente tiene el deber de decir la verdad, sobre todo cuando está en un juicio, pues tiene el deber de Mm. decir la verdad, no puede mentir. O sea, aunque sea un perito de parte, que a veces parece que se les denosta, porque como son de parte, como que van a ser parciales. A ver, al fin y al cabo, por ejemplo, el caso de un médico es un médico que está colegiado, igual que yo, y que ejerce su función conforme su leal saber y entender.
Entonces, yo entiendo que también es una opinión válida, que a veces se parece que va a funcionar. Perito de parte, a lo mejor se ha currado el informe un montón y está haciendo un informe muy bien hecho, con unas conclusiones muy bien hechas y es perfectamente válido. Mira, nos preguntaban Bueno, por y aquí muchas en una veces, pregunta que nos han enviado que si, a ver, ¿se pueden poner las preguntas? A ver si se puede. Dice que si, le acabamos de responder, que si los forenses y los peritos no son lo mismo. Pues eso, al final, sí, bueno, a veces dicen, sí, a mí a veces, pues cuando entro al juicio, pues el perito, sí. Es que realmente yo soy un perito, perito ahí público. está el tema. Vale, a ver, una pregunta más que nos habían hecho por aquí esta a lo mejor es muy grande y tenemos que desglosarla en varias cosas, A ¿vale? ver, Porque una de las cosas que me ha gustado mucho es que, sabiendo que este tema no controlábamos mucho en este podcast, nos compartió Diego un pequeño croquis que ha estado muy bien a la hora de encajar un poco la entrevista, porque la verdad es que ah, yo creo que es una función súper desconocida en general dentro de la justicia, que ejerce una función bastante importante dentro de lo que serán las diferentes jurisdicciones. Y al final, yo lo que intento también con este podcast es que también ese tipo de profesiones y ese tipo bueno, pues de roles dentro de la justicia que se conozcan, ¿no? Y yo creo que es importante. Así que gracias por el croquis, porque la verdad que me ha venido fenomenal para organizarme la entrevista y las preguntas que nos hacían. me Pero lo alegro. que nos preguntaban es sobre la jurisdicción al final, pues social, penal, civil, ¿no? Es decir, que dentro de las diferentes jurisdicciones penal es donde más se requiere, pero entiendo que también hay otras posibilidades, o sea, otras intervenciones importantes que a mí se me van ocurriendo, pero si nos las puedes comentar un poco tú. Sí. Pues bueno, quizá lo primero sería decir que los médicos forenses, en contra de la creencia popular, con lo que más trabajamos es con vivos, porque se nos asocia siempre a los muertos y no, o sea, realmente pues yo te diría que los muertos son el 10% de mi trabajo, o sea, el 90% serían los vivos. Luego también hay en institutos de medicina legal que dividen las secciones. Está la sección de clínica forense, que digamos que serían más los vivos, y la sección de patología forense, que serían más bien el tema de muertos. Entonces, digamos que hay como una división para especializarse más en un tema y otros en el otro. Entonces, a lo mejor hay gente que solamente hace autopsias. Pero bueno, yo en mi caso, y es el caso de todos los médicos forenses que estamos en mi instituto, hacemos todos de todo. Y sí, pues el 90% sería con cosas de vivos. Y esas cosas de vivos serían pues en la jurisdicción social, la civil, la penal. Y hacemos, por ejemplo, en la social. Eh, bueno, si Dale, quieres voy dale, dale, desgranando de una dale. en una. Me preguntabas por la que Ujú, más, la que ujú. más trabajo nos da, digamos, ¿no? Penal. Lo que más vemos son lesionados, Lesiones de valoración de lesionados, 147. para ver qué tipo de tratamiento han recibido. Y, Y si, y siguiente, exacto. siguientes. Y siguientes, sí. Es más difícil valorar, perdona que te Sí, interrumpa, es más porque difícil valorar a un muerto o a un vivo, por así decirlo. pues depende, claro. No es lo mismo una autopsia muy fácil que, que una autopsia complicadísima o un lesionado fácil a una persona con una amputación que tiene a lo mejor una pérdida de calidad de vida, hay que ver cómo la valoras, o una serie de necesidades, porque es que realmente la valoración del daño corporal, si te pones bien en ella a profundizar del tema en un lesionado complejo, es una Me cosa muy estoy adelantando complicada. yo mismo en mi entrevista porque Entonces, hay una pregunta de eso, pero bueno, depende. perdóname. Estamos hablando de penal, que comentabas que lesiones sobre todo. Sí, penal, lo que más lesiones. A ver, lo que más lesiones sencillas, la verdad. Y luego, pues muchas veces también lesiones graves. De penal, ¿qué más? A ver, que me hice un croquis yo también para no olvidarme. Bueno, informes mentales. De imputabilidad, muchísimos informes. Es que la psiquiatría forense es una parte importantísima de la medicina forense. Yo te diría que hago más psiquiatría forense que patología forense. O sea, muchos más informes mentales que no de autopsias. En el ámbito penal, los informes mentales, pues sobre todo versan sobre imputabilidad. O sea, imaginemos, pues yo qué sé, una persona que mata a otra, una persona que comete determinado delito, pues que roba, eh, pues en qué estado mental se encuentra, porque, a ver, habitualmente muchas personas que cometen delitos, pues bien de la cabeza no están, pero luego dentro de eso estar bien de la cabeza, pues están las causas psíquicas, las no psíquicas, y, Hay un y boom de bueno, o sea, la psicología y la quiero decir que psiquiatría a muchas nivel personas tienen mundial, a nivel. patología, Se está como, ¿no? sí, y que y muchas
veces hay mucha gente con patología mental que La comete eximente delitos. famosa del Entonces, pues 20. eso es una cosa a valorar. Claro, eximente, pero claro, luego te tienes que meter en qué grado. Si, para que, bueno, esto se mete ya pues el fiscal, el juez o quien sea, no sé si es eximente completa, incompleta, atenuante y esas cosas. Nosotros solemos hablar más bien pues qué tipo de patología presenta, ¿no? Imaginemos pues un brote psicótico que le anula plenamente su capacidad de discernir lo que hace. Entonces a lo mejor eso es más una eximente completa. Pero yo qué sé, pero es que te encuentras, es que en la práctica te encuentras de todo. Desde, claro, brotes psicóticos, conductas raras, trastornos de personalidad, que hayan consumido sustancias tóxicas, yo qué sé, desde autistas que han consumido porros y hacen cosas raras. Es que ves de todo para las imputabilidades. Y eso, lo que decimos, pues si tiene una merma leve, si tiene una limitación muy importante, y luego ya pues el fiscal o el juzgador ya que considere lo que vea. O si no tiene nada, que muchas veces piden imputabilidad y claro, no hay, es una persona plenamente consciente de lo que hace, que eso también es bastante frecuente. Hay un tema que quizá, bueno, hablaremos un poco más adelante, pero comentabas que también en el orden social colaborabais con todo el tema de las evaluaciones de las incapacidades temporales o permanentes, entiendo. Bueno, sí, también con las temporales, en las impugnaciones de alta médica sería. Realmente, digamos que las personas, por ejemplo, yo que sé, una persona que lleva un año con Ujú. una incapacidad laboral temporal, de repente, bueno, o que quiere pues, la invalidez, no la incapacidad laboral, llega al tribunal de inspector médico, que para ser inspector médico la posición tenía un nombre raro, cuerpo de la La administración inspección de, médica de toda bueno, la vida, como vale, sí. de la seguridad social. O, Ujú. el médico inspector, sí. Y entonces, digamos que los médicos preparados que han opositado a eso, que es una oposición distinta a la de médico forense, creo que son menos temas, entonces hay médicos que opositan para él. No, o sea, que es como distinta. Es una oposición o sea, que Es opositan muy para eso. Que bueno, especializada yo en no lo he tema dicho, del pero soy médico trabajo, forense claro, interino, o sea, ha también, ¿no? probado Y varias seguridad veces. social, claro. Sí. Ellos Ujú, se especializan en ese tema y de hecho han hecho una posición ujú. específica para saber de eso un montón. Entonces, nosotros cuando los vemos es cuando la persona evaluada por ellos, o sea, que normalmente pues, los evalúan perfectamente y son súper especialistas en evaluar eso. Entonces, hay veces que la persona en cuestión no está de acuerdo con la evaluación que le han hecho, ya porque le han dado el alta médica sin estar curado, bajo su opinión, o porque tienen una serie de dificultades físicas o psíquicas por las que no puede realizar su trabajo habitual o no puede realizar las actividades fundamentales en más de un 33% o cosas de este tipo. Entonces quiere una incapacidad permanente. ¿Qué pasa? Que el tribunal de Linz pues no lo acepta o le da el alta y el otro no está de acuerdo, etcétera. Entonces tienen la capacidad, esa persona, de recurrir esa decisión, digamos, e irse a la vía judicial. Claro, entonces cuando van a la vía judicial, nosotros solo entramos cuando ellos tienen justicia gratuita. Es decir, tienen abogado de oficio y forense de oficio, o sea, forense gratis. Entonces ahí actuamos como peritos privados en el contexto de una asistencia gratuita al ciudadano, que no se lo puede permitir. Es una cosa un poco rara, porque solamente hacemos justicia gratuita en ese caso. Y eso, pues entonces lo que hacemos es valorar si lo que ha hecho el médico de Linz es, Ujú. pues, está bien hecho o mal hecho. A ver, lo habitual es que si una persona con esa posición específica, que sabe más, yo, bajo mi opinión, se ha positado para eso, sabe más que yo, lo habitual es que tenga la razón. Pero bueno, también es verdad que hay veces, por ejemplo, yo, que mi Ujú. criterio es distinto al de ellos. Entonces es una cosa un poco rara, la verdad, la del orden social. Digamos que actuamos solamente en justicia gratuita y actuamos en las impugnaciones de alta médica, es decir, cuando te dan la incapacidad, cuando te quitan el estar de baja laboral porque consideran que ya puedes trabajar y la otra persona no está de acuerdo, en las cosas de incapacidad permanente, parcial, total o absoluta, y también en los grados de discapacidad, que además ha Ujú. cambiado la ley hace nada. Eh, bueno, una de las preguntas que nos habían hecho, también así de rebote, yo la he transformado también porque, como en todos los servicios públicos en general,
hay más demanda que oferta. Al final hay como, entiendo, no sé si pasa también en el ámbito de la medicina forense, pero hay suficientes profesionales, porque una de las percepciones que se tiene de la abogacía es que tardan mucho en que designen a uno, bueno, pero no sabemos si es una cuestión de que a nivel interno del sistema hay mucho, bueno, pues el proceso en general se retrasa o es porque realmente el nivel de demanda de trabajo que hay a vosotros como profesionales, bueno, pues es muy alto y no hay suficientes profesionales. Yo creo que se juntan muchas cosas, que la justicia en sí está colapsada, porque claro, o sea, a ver, yo por ejemplo, pues en el juzgado que he estado hoy, o sea, la consulta del médico forense está pegada a los funcionarios y ves que están los pobres que hacen lo que pueden, o sea, está muy saturado, entonces muchas veces se lentece el procedimiento porque el juzgado está un poco colapsado. Hay veces que el forense, o sea, lleva tropecientos asuntos y es verdad que tarda más porque lleva tantos que Ya. no te da tiempo. Yo, por ejemplo, todos los que he visto hoy, pues no podía hacer el informe. Y a lo mejor y mañana tengo guardia, no sé qué día tendré. Y si tengo algún fallecido, pues para el viernes, que tengo que hacer autopsia, sábado, domingo, el lunes no Vamos, sé que qué tengo, pues os claro, es que atropella el día a se día retrasan igualmente, también. al final. Claro, es que según cómo tengas las guardias, además, pues muchas veces, claro, tardas en hacer el informe. Y sí, hay muchas cosas que están colapsadas y a veces tampoco es que dependan de ti, porque, por ejemplo, cuando coges tóxicos a un cadáver, que te procesen la muestra tarda un montón. Y determinadas muestras biológicas que mandas, en mi caso a Barcelona, pues a lo mejor un año. Entonces, claro, se retrasa el informe definitivo un montón, pero tampoco a veces Claro. depende de otras cosas que no son de ti, porque es que está muy colapsada por muchos sitios y sigue igual. Bueno, la siguiente pregunta las curiosidades que siempre, las guardias que hacemos con muchos profesionales, guardias en el turno de oficio o en judicaturas, vosotros Sí, hacéis guardias también sí, y, y sí. muchas, me Y imagino, muchas. pero claro, al final, ¿cómo es una guardia vuestra, más o menos? Como para highlights, quiero decir, tampoco en detalle, pero ¿cómo es una guardia de un médico forense? Pues digamos que hacemos las guardias un poco a la par que los jueces que están de guardia. Entonces, Eh, en mi caso hago guardias de semana, o sea, una semana seguida de guardia, aunque bueno, nos organizamos para partirlas por días, entonces los hacemos, es una cosa un poco rara de explicar, pero bueno, en principio son guardias de semana. Bueno, he llegado a estar 21 días seguidos de guardia, o sea, tenemos unas guardias bastante duras y estamos normalmente asociados, bueno, estamos siempre, digamos, asociados a un juez de guardia. Entonces, lo más habitual y lo típico del médico forense de guardia es un levantamiento de cadáver. Pues entonces, en mi caso, lo que hace el juez se entera del fallecimiento a través de la policía judicial de la Guardia Civil, porque yo llevo sobre todo pueblos, y si no, pues de la policía, ¿no? Eh, entonces, le llega la noticia y lo que hace es llamar al forense. O sea, el juez de guardia llama al forense de guardia y el forense de guardia va al levantamiento del cadáver, a veces con el juez, a veces sin el juez. Eso, o sea, estamos un poco sincronizados el juez y yo. Y si no, pues agresiones sexuales, violencia de género, imputabilidades también de guardia, internamientos psiquiátricos, un poco de No nos lo todo. han hecho, pero acabas de decir abusos sexuales y un asunto también que le ha entrado a mi compañera de este tema. Al final, el tiempo, por ejemplo, del tiempo en el que actuáis vosotros también en el tema de los abusos sexuales a veces es determinante, ¿no? Hmm. Sí, a ver, tampoco yo diría que es determinante de cuestión de minutos o hora arriba, hora abajo, porque yo en mi caso, cuando me llaman para alguna agresión sexual, o sea, porque como llevo partidos judiciales que están lejos de donde trabajo y donde resido, entonces a lo que llego tardo pues a veces una hora larga, incluso dos. Pero bueno, eh, tampoco me parece determinante una hora arriba, una hora abajo. Por ejemplo, en el caso de tóxicos, si ves que puede haber cosas, pues puedes ordenar que los vayan cogiendo mientras tú llegas. Pero sí, o sea, realmente la actuación urgente la hacemos, sí, la hacemos bien y tampoco por un minuto arriba, un minuto abajo. Normalmente se explora la persona en el hospital, con el servicio del hospital Pero y es importante la conjuntamente con el inmediatez, médico me forense. refería a la hora de reaccionar por parte de la víctima. Sí, sí. En A eso la, me refería.
Claro, claro. Es muy importante. De cara a coger restos biológicos, claro, si denuncian pues 2 semanas después, pues es que es Mm. enormemente Eh, complicado. Otra pregunta que nos había hecho un compañero que es abogado del turno de oficio y que además ha llevado diferentes temas en guardias en los que tenía que intervenir medicina forense, es el tema de la especialización. Es decir, al final, por lo que yo he entendido, sois licenciados en medicina, que habéis hecho una oposición y por lo tanto dependéis jerárquicamente bueno, la comunidad autónoma, pero en definitiva del Ministerio de Justicia. Y si estáis de guardia, pues les dicen, oye, mira, guardia, Hmm. pam, se asigna un médico forense, asiste a esa persona o en cuanto a los requerimientos del juzgado o de las partes. Eh, pero claro, estar de guardia implica que decir, al final muchas veces en general en la abogacía, en los procedimientos, como que la especialización, en definitiva en los peritajes es importante. Entonces, ¿cómo de importante es la especialización y si realmente cubre, es decir, es necesaria la especialización dentro de la especialización? Me refiero, un médico forense, vale, a eso me Sí, refiero. Cuéntanos un poquito de ese tema. sí, bueno, digamos que ahora ya existe como tal la especialidad MIR, o sea, que son 4 años los que rotan por todo y se especializan en la medicina legal y forense. Pues en mi caso, pues la especialidad fue estudiar para la oposición, que aún así, o sea, por decir, porque quede constancia, yo soy médico forense interino, o sea, he aprobado parte de la oposición ya varias veces, pero, o sea, pero bueno, digamos que el estudiar ese temario ya te da unos conocimientos un poco ya de especialista en la medicina legal y forense. Es verdad que eso de la subespecialización es a lo que tiende la medicina forense actualmente y de hecho algunos institutos ya lo están instaurando con lo de dividir los institutos sobre todo en dos Uh -huh. servicios, el de clínica y el de patología. Es decir, algunos que llevan más solo el tema de muertos y solo hacen autopsias y el resto pues que hacen más la valoración de lesionados, imputabilidades, psiquiatría Yo me forense y ese refería tipo más al de hecho de que, por cosas. ejemplo, tú antes has dicho que gran parte del trabajo es psiquiatría. Al final, pues muchas veces el Sí, abogado siempre va a utilizar, quizá en ese sentido, pues la manifestación que haga un profesional y como que se va a valorar más, quizá, que sí. la persona que haga en ese sentido el informe o la valoración, aparte de ser médico forense, que sea psiquiatra. O eso da igual. Me refiero, ¿sabes? No sé si me expreso la pregunta. Sí, no, sí, sí está lo típico de que el abogado diga en el juicio, pero ¿es usted psiquiatra? No, eso es Vale. un clásico, diría A yo. eso me refería, Eh, exactamente. yo creo, No sí, es relevante, al final soy médico yo forense creo en que definitiva, ¿no? sí, por ejemplo, para evaluar un internamiento psiquiátrico involuntario de una persona, si hay que internarla o no en contra de su voluntad. Yo creo que para eso un médico forense que o sea, ha estudiado la posición, que sabe del tema, ha estudiado parte de medicina, que ha rotado y ya se supone que sabe como médico, el tener también, porque nosotros vemos ese tipo de casos mucho más Total, frecuentemente me quizá que imagino. muchos psiquiatras, la parte pericial. Yo creo que también Ya, ver la parte legal porque los psiquiatras, digamos que son psiquiatras clínicos, no son psiquiatras forenses. Entonces, ellos también usan unos baremos que a veces los usan para cosas forenses que no valen en el ámbito forense, porque tú puedes diagnosticar a lo mejor un trastorno de estrés postraumático con el DSM-5, que es un poco el libro, es la Biblia ujú, de los psiquiatras, el DSM-5. Pero claro, dices, todos aquí, todo lo que te ha dicho, se basa en claro. manifestaciones subjetivas. O sea, cualquier persona casi con manifestaciones subjetivas te dice, te Ujú. hace un trastorno de estrés postraumático según ese libro. Entonces, claro, yo creo que también la parte, un médico forense que sabe de medicina legal, evaluar todo el contexto, yo creo que la psiquiatría forense debe pertenecer al ámbito de la medicina forense y no de la psiquiatría clínica. Claro, porque al final en el día a día los asuntos que Pero, veis están muy sí. especializados de ese tema y al final acabáis sabiendo más que el propio, claro, en understood, understood. Sí, bueno, siempre puede haber aquí debate y muchos opinarán otra cosa, desde luego que sí. Pero vamos, yo creo que tenemos conocimientos suficientes pues para peritar de casi todo y si Mm. no, pues pedir una colaboración, ya sea de un odontólogo forense o si llega a ser el Que caso de eso un pasa especialista en la materia. mucho, corrígeme si me equivoco, en el tema de la peritación privada, en las colaboraciones, ¿no? Al final. Sí, ahí ya me pierdo un poco porque claro, yo no hago peritaciones privadas ni puedo.
Entonces, sí, pues muchas veces hay traumatólogos que peritan sobre traumatología, pues Mm. oftalmólogos sobre oftalmología, pero vamos, en principio el médico forense pues, podemos peritar de todo y realmente en mi caso yo nunca me he visto limitado de cara a peritar cosas. Siempre puedes o recurrir a bibliografía. Yo siempre me he sentido cómodo peritando, la verdad. Vale, pues bueno, esta pregunta ya la hemos respondido, que era, ¿qué asuntos son los que más veis cuando estáis de guardia? Ya has comentado un poco anexo de penal, lesiones. Eh, Has dicho antes un concepto que es muy cinematográfico también, que es el levantamiento de cadáver, que además es algo que sucede un montón Sí, en las películas, que es como lo típico, ¿no? La película típica de tal, que aparece el médico forense y tal. Esto ha sí, generado mucha curiosidad, lo entiendo el motivo, porque al final es una situación que al final, pues un acto violento, unos hechos concretos derivan en que hay una persona que de repente ha fallecido por lo que sea, o que presuntamente parece que más que pues un accidente podría haber sido otra cosa, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y entonces al final ha generado mucha curiosidad. Entonces te voy a dejar como el titular ahí, levantamiento de cadáver, y que tú me des un poco a ver. que me cuentes lo que te apetezca, yo, sobre todo por a nivel del proceso, cómo es esto del levantamiento de cadáver, ¿no? Sí, Porque al final, si no tienes específicamente como abogado un tema concreto que al final no es una cosa que veas todos los días, ¿no? Es una cosa que a nivel, vosotros quizá con más mm, frecuencia sí, pero el ratio de a lo que le toca a un abogado, ¿no? Pues no es tan frecuente, ¿no? ¿Cómo es esto? claro, ¿Lo has sí. hecho, imagino, alguno? Claro. Pues sí, no, llevo, llevo muchos ya, lamentablemente. Bueno, pues lo que decía, te llama el juez de guardia, eh, y coges el teléfono de la guardia y dices qué habrá pasado y nada, pues te comunica que es un levantamiento para realizar la diligencia de levantamiento de cadáver. Claro, es que tipos de muertes hay muchas. Nosotros a lo que vamos es a muertes violentas, que mucha gente lo confunde, que se piensa a veces se piensan que todos los muertos van a nosotros, o incluso en la época del COVID recuerdo que decían a los muertos por COVID porque no se les hace autopsia, ¿no? Nosotros no hacemos autopsias clínicas, nosotros Ujú. digamos que actuamos cuando hay muertes violentas que tienen alguna trascendencia jurídica o hay sospecha de criminalidad. Aún así, aunque actuemos en ese ámbito, nos comemos muchas muertes que no tendríamos que hacer, o sea, de muertes naturales que se acaban judicializando por el motivo X. Bueno, lo más normal es porque no haya un médico que no quiera certificar su muerte. Entonces, realmente la mayoría de muertes que vemos, yo diría que son muertes sin trascendencia, sin ningún tipo de trascendencia jurídica y es un follón realmente todos los medios que se emplean para estos casos. Pero bueno, entonces nuestro ámbito de aplicación son las muertes judiciales, que no son las muertes de clínicas o que tienen un interés clínico que solo hacen los anatomopatólogos. O sea, por ejemplo, una persona que fallece en el hospital, que no se sabe de qué, la familia prefiere que le hagan autopsia para ver que se ha muerto, ahí no intervenimos nosotros. Nosotros intervenimos cuando son, lo más normal, Ujú. muertes violentas. Es decir, que sea o un suicidio, o un accidente, o Vale. un homicidio. También a veces, pues en muerte súbita es una persona que de repente muere en la calle y nadie sabe nada, cosas de ese tipo también. Entonces, digamos que lo nuestro son las muertes violentas por autonomía un poco. Y de eso, dentro de ese tipo de muertes, muy frecuentemente son suicidios, lo más que he tenido yo por ahorcadura, por ejemplo, luego accidentes, pues accidentes de tráfico, accidentes laborales, pues todo tipo de accidentes que te puedas llegar a imaginar. O sea, el abanico aquí es amplísimo. Y luego homicidios, que es cuando una persona mata a otra, ya sea un homicidio imprudente o doloso. Entonces, eso es más nuestro campo, no los muertos sin más. Los muertos no hay que hacerles autopsia. Lo normal Has es dicho no hacerles una autopsia. frase que me llama la atención, que es que actuáis en algunos casos cuando el médico no quiere hacer el informe de fallecimiento. ¿Porque no se atreve a equivocar, porque no tiene los conocimientos específicos o porque no se atreve a hacer una evaluación concreta? ¿Por qué motivos no querría hacerlo en ese sentido? Hombre, a ver, conocimientos seguro que tiene. Pues a veces, pues un poco, bueno, a lo mejor el conocimiento en sí, que a veces pues da un poco de miedo a firmar ese certificado. También yo lo que últimamente estoy viviendo es que Mm, cada vez firman más. O sea,
yo este último año he tenido muchas menos muertes naturales que otros años. Entonces yo creo que están Ujú, firmando ujú, más cada vez, pero es verdad que a veces no firman. De hecho, este tema lo he hablado hoy con una letrada de la Administración de Justicia, que ujú, sí, hemos tratado justo este tema hoy. Y es verdad que a veces no firman y sabe un poco malo porque se ujú. movilizan una cantidad de medios tremenda. Y aparte la pena que es que el muerto acabe Ya, con una autopsia. claro. Es que no es una cosa tampoco agradable para la familia. Bueno, tenemos un montón de preguntas más por aquí. Nos manda por aquí alguna más. Vamos a seguir, pero luego revisaré a ver si hay alguna interesante que no esté repetida. Eh, a ver, un tema que... Vale, esta pregunta ya la hemos hablado así como... ¿Qué criterios son los que se utilizan? Bueno, yo sé un poco el chivato porque sé que hay un baremo de accidentes de tráfico y tal, pero para los que no tienen absolutamente ni idea de este Sí, tema, eh, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para evaluar económicamente una lesión? O sea, como para dummies, para estudiantes de derecho, ¿cómo se lo podrías explicar el tema? sí, bueno, hay, por ejemplo, un baremo de tráfico, ¿no? La Ley 35 de 2015, que, pues digamos que básicamente es un baremo, es una ley, pero que hay que cumplir, por supuesto, para evaluar las cosas, pero es un baremo. Y para evaluar un lesionado, bueno, que esta ley de accidentes de tráfico, realmente luego, por analogía, se puede utilizar para lesionados también y otros ámbitos, porque no hay un baremo de lesionados. Entonces, por analogía, lo puedes llegar a emplear pues, para la responsabilidad civil subsidiaria de una persona que tiene una lesión porque otra persona le da un puñetazo. Para ese tipo de cosas también, aparte del tráfico. Entonces, para evaluar unas lesiones económicamente, digamos que así en grandes rasgos, para explicar cómo se pueden evaluar la inmensa mayoría de lesiones físicas, pues tienes un tiempo de curación que tienes que evaluar cuándo se ha producido la lesión y cuándo se ha estabilizado esa lesión o curado. Entonces, todo ese periodo Ujú. son las lesiones temporales. Entonces, esos días eh, van, se evalúan de manera distinta, digamos, en cuatro grupos, si es de perjuicio grave, muy grave, moderado o de personal básico. Es decir, si has cogido la baja laboral, si has estado hospitalizado, si has estado en la UCI. En función de eso, cada día se valora económicamente de una manera. Entonces, esas son las lesiones temporales. Calculas tantos días, de cuántos días son de cada grupo y lo sumas. Y ahí tienes la cuantía de las lesiones temporales. Y luego, claro, una vez estabilizado, se puede haber curado del todo y estar perfectamente, lo que se conoce en derecho como una restitio ad integrum, o sea, que estás íntegramente bien igual que antes, o que haya secuelas. Entonces, si hay secuelas, aparte de las lesiones temporales, tendrás que calcular las secuelas. Y para eso te tienes que ir pues normalmente esto es un valorador del daño corporal o un médico forense que dice, pues tantos puntos de secuela en base a lo que sea. Entonces luego tú te vas a unas tablas de edad y demás y ahí puedes hacer el cálculo. También online creo que hay como unas calculadoras así para calcularlo rápidamente. Pero si me Y pásalos el link, luego también, me pues interesa claro, el si has link de la estado mal calculadora todo ese eso. tiempo, Porque yo tengo el PDF y eso es sí, una bueno, tabla la de, pones vamos, que te quedas en ciego Google. mirándola. Pero bueno. Sí. Mm, No, a ver, lo mejor es calcularlo tú, sí. Y sobre todo también tener en cuenta cuándo se ha producido el accidente, porque claro, claro. cada año cambia esto. Porque además creo que, bueno, va en función de las pensiones y en Es este último año bastante. ha subido un Mm, 8,5. De que hayan subido tanto mm. los seguros, que justo me lo han pasado hoy. Vale. Y Ah, digo, "Jo, claro, sí, sí claro, me ha claro, subido, claro, sí, claro. sí. Porque claro, subió un 8,5, ha Mm, subido un 8,5 las indemnizaciones. es un montón. Y eso, y luego, bueno, aparte de esto, pues también te indemnizan por cada intervención Los quirúrgica, famosos si tienes puntos, ¿no? Que perjuicio utilizáis moral de los pérdida de médicos. No sé calidad de cuántos vida. puntos tal. Sí, Esto de los los puntos famosos es en puntos. plan, es difícil llegar a la conclusión de que son 6 puntos y no 8 o Es, viceversa. pues es una pregunta muy buena. ¿Qué pasa? Que hay algunas secuelas que tienen horquillas muy amplias. Y luego hay muchas veces que, a ver, yo he visto, por ejemplo, informes periciales que casi de un mismo problema funcional, de una misma secuela, te sacan como distintas cosas dentro del baremo. O sea, cada secuela hay que puntuarla una vez. Porque hay veces que son un poco similares las secuelas. Bueno, cada secuela hay que puntuarla una vez y luego te mueves en una horquilla. Entonces tú te tienes que ir a un extremo, hacia un extremo de la horquilla o hacia el otro extremo de la horquilla, hacia el mínimo, hacia el máximo,
en función de lo grave que consideras que es esa secuela. Pero es verdad que es que a veces pues dicen entre 2 y 7 puntos. Pues claro, a veces es un poco, no voy a decir a ojo, o sea, pero que hay algunas secuelas que es difícil establecer objetivamente una puntuación concreta y es muy normal que a lo mejor una persona opine que es 4 puntos y Vale. otro que ¿Y 5. aquí entra en juego Eso es también el verdad, jueguecito este del que no llora no es mama ambiguo. o es una cuestión puramente del médico? Si ¿Verdad? no, No sé, cuanto más te te quejes, pregunto. mejor, ¿no? A ver, yo creo que lo mejor es ser sincero, porque el médico, ¿Te la el intentan perito no colar es mucho tonto. a ti o qué? Porque, vamos, he tenido de todo, sí. Hay veces que es que no te queda otra que poner en exploración que estás simulando, que es que, claro, exploras unas cosas que dices, es que esto, qué me estás contando, ¿no? Que a veces yo llego a poner que estás simulando. Que realmente yo pongo que está simulando de cada 5 veces que me apetece ponerlo, una, porque tampoco quiero decir que otra persona me está mintiendo mientras exploro. Pero sí, sí, y gente que viene con su coche y que le preguntas, ¿y usted cómo ha venido aquí? Porque claro, yo por ejemplo, donde exploro es que Mm, sé que es un sitio que está un poco apartado de la ciudad y ir en autobús es incómodo y mucha gente viene en coche. A lo mejor le estoy haciendo una evaluación pues porque tiene problemas en la pierna o porque no puede conducir. Y le preguntas, ¿usted cómo ha venido aquí? Y te dice, me han traído. Y luego ves que te asomas por la ventana y ves que ha venido ya, conduciendo. De eso mucho. Y, o ocultar un estado previo, ocultar un estado anterior, muy vamos, frecuente. eso es muy frecuente. En cuanto al derecho laboral, que lo hemos hablado, esto me lo preguntó un estudiante. Eh, Curiosidad sobre el tema de la intervención, bueno, lo hemos hablado más o menos, ¿no? Al final las incapacidades son los especialistas, ¿no? Que comentabas que dependen de seguridad social, la inspección médica, y vosotros ahí intervenís ya, entiendo, ya en el proceso más judicial, entiendo, ¿no? Por lo que me has comentado, o interferís. ¿Cómo? Para las incapacidades y ¿Cómo? cuestiones de la jurisdicción social, Sí, antes es que es una pregunta que hemos medio respondido antes vale, ya, porque habíamos hablado, ¿no? De la diferencia entre sí, vosotros y los inspecciones y los inspectores. Entonces vosotros sí, intervenís sí. en una fase. Cuando Vale, recurren judicialmente, es la decisión del vale, INES, la damos bueno, por del Tribunal respondida, la Médico. damos por Cuando respondida, la que esta la recurren hemos tratado ya. judicialmente. Y cuando la recurren judicialmente, los que tienen justicia Perito gratuita, si no se tienen que privado. contratar un Ujú. perito privado. Vale, Sí. Que a veces, a ver, ves de todo y muchas veces pues la recurren pues con toda la razón del mundo y les das la razón, por supuesto. Pero otras veces es como que le dan incapacidad permanente total, que dices, bueno, pues le han dado bien, es lo que corresponde, pero como es gratis, pues a pedir la ya, absoluta. ya. Eso Eso pasa en la también abogacía lo también. Sí, es. sí, sí. Pero bueno, Pasa, pasa. Vale. Esta pregunta son como los soft skills que se habla siempre, ¿no? Pues dicen que los abogados tenemos que ser muy cautos, tenemos que, bueno, lo vas aprendiendo durante la trayectoria. Qué soft skills, bueno, sí. comunicativos, ¿no? Lo que se suele decir siempre. ¿Qué soft skills tienen, o tú en concreto, cuáles has desarrollado trabajando como médico forense para el Ministerio de Justicia? Sí. Bueno, pues, a ver, yo creo que tienes que tener mucho tacto con las cosas, porque muchas veces, imagínate, cuando vamos al levantamiento del cadáver, aparte pues mirar aquellos aspectos relevantes dentro de que pueden servirte para determinar la causa de la muerte, etcétera. Y claro, ves a la familia que a lo mejor pues ha fallecido, yo qué sé, imagínate, su hijo ahorcado o cosas de ese estilo. Y tú tienes que preguntarle cosas a la familia. Pues tienes que tener muchísimo tacto de preguntar. A ver, porque claro, a ver, yo siempre pienso bien de la gente, pero como médico forense me gusta ir casi de lo peor a lo mejor. No decir, a ver si la ha colgado alguien dentro de. Claro, O sea, a ver, es triste, pero es verdad. Sí, para que no se te pase nunca nada, porque lo más frecuente, desde luego, que es eso, pero por si acaso siempre hay que ponerte un poco, valorar todas las posibles opciones. Entonces, pues claro, tal vez te preguntaré, oye, ¿tiene antecedentes psiquiátricos? ¿Tiene antecedentes de otra cosa? ¿Ha podido consumir alguna otra cosa? ¿Con quién se ha reunido antes? ¿Dónde estaba antes? ¿Y por qué? Claro, tienes que saber hacer muy bien las preguntas, tantear un poco cómo está el terreno cuando hablas pues con unos padres que están a lo mejor fatal que su hijo ha fallecido. claro. Y esto es un
ejemplo de los miles que se pueden dar, pero sí hay que tener muchísimo tacto. Y luego tienes que estar muy ágil mentalmente de muchas cosas también. En los juicios, por ejemplo, porque claro, tú entras a un juicio muchas veces y claro, el abogado en el juicio pues tiene todo un poco preparado y sabe de qué va a preguntar. Ujú. Pero es que como médico forense entras por la puerta y dices, a ver por dónde salen. Y muchas veces te lo esperas, pero a veces te sorprenden. Entonces tienes que estar muy ágil mentalmente también para responder a las preguntas de los abogados. Bueno, tú te Entonces vas yo te a diría colegiar tacto como y abogado agilidad y seguro que lo mental. entenderás cuando te toque llevar temas, Sí, pero es sí. verdad que sí. Eh, Hay un asunto por aquí, bueno, nos están haciendo por aquí más preguntas, creo que una de ellas, a ver, es interesante. Bueno, esta nos han comentado por aquí. Si han aumentado considerablemente los suicidios. Esta no nos la habían hecho en el anterior, pero ¿tú qué piensas? Pues es que he tenido compañeros hablando de ese tema. Además, mi TFG, mi trabajo de fin de grado de medicina, lo hice sobre el suicidio. Eh, yo, claro, sí que ha habido estudios con el COVID de que se han aumentado o no. Yo realmente no sabría responderte esta pregunta. O sea, necesitaría consultar científicamente artículos en base a qué se han hecho y demás para decirte si ha habido más o ha habido menos. Lo necesitaría. Ujú. Yo creo que han incrementado algo más las muertes en general porque estoy haciendo más autopsias que otros años. Pero claro, es que puede verse porque firman menos, porque hay más accidentes, no lo sé. Es que no podría responderte a esa pregunta sin consultar cosas. A mí me sorprendió muchísimo. Bueno, yo creo que todos cuando lo del COVID, Mm. lo digo muy rápido porque nos quedan todavía bastantes preguntas y estamos ya en la hora. Es que se pasa muy rápido las entrevistas. Sí, la Pero verdad que sí. es verdad que yo, por ejemplo, me fijé mucho. Bueno, todos en el COVID nos volvimos muy hipocondríacos en general. Y todos nos conectábamos, yo por lo menos la página esta del COVID, del Ministerio de Sanidad, yo la visitaba todos los días. O sea, aún no me había tomado el café y ya estaba viendo los datos, ¿no? Y de ahí Sí. salió una noticia, no sé si a través de Twitter o a través de Instagram, en la que se veía, después creo que fue el año 2021, que se publicaron las muertes del 2020 y me llamó mucha atención que habían disminuido ese año respecto de años anteriores. Y fue como, qué raro, ¿no? Porque al final fue un poco como un criterio que utilizaron los periodistas como para analizar el COVID desde la retrospectiva de decir, oye, pues tampoco ha muerto tanta gente, ¿no? Porque si el año anterior, el 2019, Mm. había muerto más gente. Creo que hay una página en internet que si pones fallecimientos año tal y va por años, te lo publica el gobierno. Y este tema me llama mucho la atención y claro, entiendo que por lo que comentas, Bueno, además, aunque tengan los datos, es que son tantos criterios al final que tampoco es pero fácil. sí, yo ¿No? diría que a ver, claro, cuando el COVID falleció realmente muchísima más gente. De hecho, la esperanza de vida bajó un montón. Si tú analizas la esperanza de vida del ciudadano español Ujú. el año anterior del COVID y el año del COVID bajó menos la esperanza de vida media. Entonces, a ver, aunque sea por causas, claro, por causas naturales, por COVID fallece un montón. Entonces, habría que ver un poco, porque muchas veces hacen cosas, estudios científicos que luego hay que ver en el material y métodos un poco, pues, cómo se han hecho esos estudios. Mm. A ver, yo realmente no sé decirte porque yo cuando el COVID, o sea, estaba todos los días haciendo guardia, porque además me acuerdo que los médicos forenses así, no sé, de más de no sé cuántos años y que tenían alguna patología, pues no podían no hacer guardias. Ujú. Entonces yo me comí tropecientas Mm. guardias. Entonces yo ya Ya. tenía bastante con mis guardias y no para ver las estadísticas. Pero es verdad que a lo mejor ese año pues vi más suicidios, puede ser. A ver, yo estaba mirando mientras qué tal y en el 2000, por- porque es una cosa que o sea, me ha venido a la cabeza, no me acuerdo Sí, exactamente, pero pero tú dices muertes violentas, no, ¿no? O muertes no, por no, yo digo suicidio. fallecimientos en general. Fallecimientos en Hombre, pues general, fíjate, en el pues, año, o sea, veníamos teniendo como 427.000 en el 2018, 418.000 en el 19 y en el 20 493.000, que tampoco era como muchísimo, muchísimo más, ¿no? ya. Mm, Sí, que hubo más, pero no tantos más, ¿no? sí. Claro, pues no, Bueno, no es sé verdad que decirte. subió, en el 20 subió, es verdad, pues nada, no sé, no tendría yo el dato. Perdonad, chicos y Sí, pero chicas. bajó mucho la esperanza de vida media, ¿eh? O sea, fue como de Sí, repente hubo unos cuantos. me imagino. Sí, y yo me acuerdo que algún día de guardia en Zaragoza certificando, bueno, visando los certificados de defunción, visándolos,
pues tenías en un día un montón, o sea, una cosa muy atípica. Si de normal tienes 18, pues a lo mejor algún día tenía 70. O Ya, sea, que con eso más o menos sabes cómo está el panorama, viendo los certificados de defunción en un día. Desde la media 18 y tengo 70. Algo está pasando, ¿no? Sí, o sea, yo total. lo que pasa es que, claro, las muertes por COVID nosotros no las hacemos, no las Ya, vemos, porque no ya, son ya. muertes de interés judicial. Claro, claro, claro. Aparentemente, al menos. Bueno, una de las Luego cosas que nos has algún médico comentado. se asusta, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, no, sí, sí. Sí, no, Bueno, cierto. ahí estáis ahí en primera línea, eso desde luego. Bueno, otro tema que tú estás estudiando Derecho, o sea, estás en cuarto de Derecho y, claro, al final es como, ¿qué te anima? Porque ya medicina es una lima la carrera, 6 años, luego tal y cual, o sea, ¿por qué te metes en este jardín? Sí. Bueno, en unos días empiezo cuarto, que todavía no he empezado el cuatro y lo empiezo en unos pocos días. Ya me tocará empezar a estudiar ya, ya a ver si tengo suerte y en julio ya lo acabo. Acabas. Y sí, pues lo que me animó para estudiar Derecho, yo creo que como me autoformé mucho de cara a la oposición, luego he entrado, entre de médico forense y era un mundo nuevo, el mundo jurídico, claro, es que para un Desde médico luego, claro. es que, claro, no tiene nada que ver, porque en medicina no te enseñan prácticamente nada de medicina legal. Y Tenéis del una mundo jurídico asignatura, ¿no? Y la menos. gente llora mucho en la asignatura esa, me imagino. Porque imagino que es muy Sí, y coñazo, claro, muy diferente a lo sí, que hacéis. y lo que di yo en esa asignatura no tiene nada que ver Ya, con lo que ya, veo en mi día a día. O sea, di cosas que luego no me han servido tampoco para mucho, siendo ya me honesto. imagino. Entonces, claro, era un mundo nuevo y yo veía que necesitaba autoformarme de muchísimo. Entonces, digo, me meto en derecho para saber un poco, para saber más de lo que estoy haciendo y sobre todo, pues lo que hago, para qué va a servir jurídicamente hablando, ¿no? Y luego, pues claro, el derecho poco a poco, yo creo que es una carrera que engancha muchísimo, que al principio, a lo mejor el primer año es como Desde luego. más aburrido, ¿no? Con derecho romano Sí. y historia del derecho y esas cosas, pero yo creo que es una cosa que engancha mucho. Y Mm, sobre todo, si estás trabajando dentro de la administración de justicia, es como A mí se me ha hecho muy amena la carrera, la verdad. mm. Y sí me he ido enganchando un montón. Aparte de esto, estás con un proyecto de mediación, bueno, eres mediador, Sí, soy mediador, inscrito en el especialista en accidentes Ministerio de de tráfico. Justicia, en ese fantástica lista del ministerio. Sí, sí, Y bueno, tienes un proyecto también de mediación sí, y bueno, cuéntanos un poco sobre este proyecto de mediación. sí, sí. Bueno, aquí me he hecho una taza y todo ya que pone más vale un buen acuerdo que un mal pleito. Totalmente. Todos los abogados Y estamos es de que, acuerdo. Todos los abogados le daremos like a esa taza, sí, sí. sí, Bueno, yo por lo menos. y sí. Bueno, lo que me gusta mucho de la mediación, bueno, digamos que siempre uno de los campos que más me ha interesado ha sido los accidentes de tráfico, la valoración de lesiones e indemnizaciones. Eso, digamos que cada uno siempre tiende hacia un campo, ¿no? Pues ese ha sido el mío, las lesiones y las indemnizaciones. Entonces, claro, cuando fui estudiando derecho, cada vez, digamos que me fui formando más en ese campo, viendo cosas y, claro, un día dije, bueno, te cuento un poco la historia de cómo surge Indetraf, si quieres. Estaba en un congreso de jornadas de evaluación del daño y, bueno, como fui a ese congreso, luego me pidieron hacer una sesión clínica en el instituto, hablando pues del perjuicio moral por pérdida de calidad de vida, ¿de acuerdo? Y una de las preguntas cuando terminé, bueno, uno de los comentarios que se hicieron era pues que los forenses dentro de digamos, de la tramitación extrajudicial de los accidentes de tráfico para las indemnizaciones, cuando es una imprudencia leve que van por vía civil, pues para esas indemnizaciones como que el forense hacía un poco de juez, ¿no? Y digo, claro, ese comentario es tan erróneo como correcto. Entonces ahí me empecé a informar sobre los medios alternativos de solución de conflictos o de controversias, los MASC famosos, como son el arbitraje, la mediación y ese tipo de cosas. Y empecé por el arbitraje. Digo, oye, y esto por las lesiones, estas por accidentes de tráfico, porque no pueden ir a un árbitro en vez de que se judicialicen o que vayan a nosotros, ¿no? Bueno, para los que no sepan lo que es el arbitraje, es cuando dos personas o dos partes dicen, pues en vez de que este asunto lo dirima un juez, pues vamos a un árbitro, a un tercero que elegimos nosotros voluntariamente, y ese tercero
dictará un laudo, que es lo mismo que una sentencia y es vinculante. ¿Qué son lesiones de tráfico? No se puede hacer, o por lo menos yo entiendo que no se puede con lo que he leído. Por ejemplo, en el ámbito del consumo, donde es muy frecuente el arbitraje, cuando hay lesiones no se puede arbitrar. Y luego la Ley 35 de 2015 tampoco no dice nada del arbitraje. Y sin embargo, en esa ley, claro, empecé a leer, dije, bueno, si no es posible el arbitraje, la mediación, que al principio la mediación me pareció un arbitraje descafeinado, ¿no? Porque la mediación es ir a un tercero neutral, pero no para que emita un laudo que va a ser vinculante y te va a obligar, sino para poner de acuerdo a dos personas con un tercero experto a que lleguen a un acuerdo. Me parecía al principio mal, pero luego digo, claro, la mediación también está muy bien. La ley lo contempla en el artículo 14. Dice, pues, cuando después de un accidente de tráfico, después de la oferta motivada, una persona tiene un plazo de 2 meses para ir a un mediador. Entonces dije, jo, pues la gente cómo no va a mediadores, ¿no? En su día se intentó, ha habido mediadores en 2015, bueno, en el año 2016, 2017, nunca ha tenido éxito. Entonces yo estoy haciendo una cosa que previamente no ha tenido éxito, pero yo creo que, no sé, trabajando mucho en ello puede llegar a tener éxito la mediación en accidentes de tráfico. Y yo creo que es beneficiosa para todas las personas, porque realmente con la mediación lo que se consigue es llegar rápidamente a una indemnización, no con un tercero que diga, para que vais a ir a juicio, ¿no? Si lo que corresponde es esto, lo sabemos todos, pues vamos a que la aseguradora pague esto a esta persona y vamos a dejar el conflicto atrás. O sea, es que es innecesario ir a juicio en un conflicto que hay un baremo para decir qué indemnización se cobra. Entonces, de ahí surge la idea de decir, pues bueno, pues a lo mejor toca ir a terceros neutrales para arreglar estos conflictos y además es que me parece, como digo, la mejor opción. Yo que veo a muchos lesionados, la preocupación de muchos lesionados es, oye, ¿cuándo cobraré esto? Y bueno, y también lo he vivido de que a mi madre le han atropellado, a mi padre le han atropellado, entonces ya un poco sé internamente cómo llevan esto las personas. Digo, bastante tienen con haber sufrido un accidente de tráfico, que muchas veces lo llevan muy mal los accidentes de tráfico, como para que encima luego estén lidiando con un procedimiento judicial innecesario. Entonces yo creo que la mediación es un poco el futuro en este campo. Yo creo que el Ministerio de Justicia, la ministra de Justicia, te va a enviar a tu casa una carta agradeciéndote esto porque Bueno, el no tema es soy yo. que es la única solución que hay también para que los juzgados también como que se descongestionen un poco. Bueno, Porque al bueno, final, ayudaría inmensamente. Además es que sí, una mediación, digo, no sé sí, si es que es mucho más económica. total. Y luego aparte también, o sea, yo también soy mediador y lo que estás diciendo es que yo creo que hay muchísimos conflictos que no hace falta. Y luego también que a veces en muchísimas jurisdicciones se inicia un procedimiento y ese procedimiento, fase previa, fase judicial, le llega, no le llega, le exhorto, no sé cuánto, presentamos, peritaje, no sé cuál, y te tiras a lo mejor 2 años recargando el juzgado y en el último momento concilias, ¿no? Y entonces al final muchas veces dices, Sí. bueno, pues una mediación al final no deja de ser, ¿no? Lo que tú comentabas, alguien que está en el medio y está haciendo una labor de entendimiento mutuo y al final, bueno, pues incluso para determinados temas sí que es ejecutable, ¿no? En juzgados de primera instancia, para algunos temas, por ejemplo, de familia y tal. Y yo creo que se tiene que ir abriendo el camino. Yo te doy la enhorabuena por el proyecto, creo que es muy interesante. Nos habían dicho por aquí, creo que no acabo de descubrir de la mediación, ta. O sea, como que realmente es un tema muy desconocido en general y yo creo que es una oportunidad también para que, bueno, ir tirando y otro de los pendientes de la Administración Sí. de Justicia. Yo, una pregunta que Bueno, también te y quería hacer y está conectada con este tema, en justicia ha habido muchas huelgas, tú lo sabes también porque estás dentro del chiringuito sí, también, sí, de diferentes funcionarios, ahora, por ejemplo, se acaban de aprobar, de hecho, hace un par de días, el aumento de el salario de los jueces y fiscales, magistrados, de 450 euros. Los labs consiguieron también en ese sentido lo suyo. Ha habido mucha huelga de los diferentes funcionarios de la Administración de Justicia. La abogacía también se está manifestando constantemente por el tema del turno de oficio, de los honorarios, del maltrato, bla, 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 que yo creo que es muy necesario revisar, ¿no? Determinadas cosas. Y yo te pregunto, en cuanto al tema de la medicina forense, ¿cuáles son la lista de los deseos? Es decir, ¿qué cosas se pueden mejorar dentro de la medicina forense en el caso de los que bueno, trabajan como tú para el Ministerio de Justicia? sí, bueno, la huelga
que al final los beneficios pues han ido a los letrados, ¿no?, de la Administración de Justicia, fiscales y jueces, y no han ido para los cuerpos generales de la Administración de No Justicia, que es un auxilio lo para digas empresas muy de alto, no lo gestión, digas muy alto. y tampoco para Es los broma, es broma. especiales, y tampoco para los especiales que somos nosotros, ¿no? Que de especial parece que solo tenemos el nombre. Bueno, a ver, es normal que cada colectivo reivindique lo suyo, ¿no? Pero al fin y al cabo, nosotros quizá la reivindicación más que he visto, pues que a lo mejor en algunas comunidades autónomas el sistema de guardias funciona distinto. Digamos que en algunas hay guardias semanales, en otras de día. Entonces, quizá eso es lo que más se reivindica, eso y un poco una modernización general. Es que Pero bueno, en general 21 yo, días de yo- yo- guardia, wow, es un montón, sí, sí. yo te diría que en general los forenses no hemos hecho poca guardia en comparación con otros cuerpos. Sí, bueno. La reivindicación sobre todo es a veces que te igualen con otras comunidades autónomas que están mejor. Eso es lo más frecuente. Mm, ya, los problemas del sistema autonómico, ¿no? Que tenemos, que eso es muy, muy Sí, común en general. que en nuestro caso, por ejemplo, nos perjudica enormemente porque somos una de las que peor está en ese sentido. Pero bueno, también es normal que cada colectivo reivindique pues mejoras. Oye, y qué ramas te están llamando más la atención del derecho ahora que estás en el último año? Ah, pues lo que más me gusta, bueno, a mí lo que me encanta es la medicina legal. Entonces me apasiona cualquier cosa que una la medicina y el derecho, ¿no? En cualquier ámbito. Pero digamos, en lo que me estoy especializando más y pues de lo que más leo y por tanto casi más te gusta, ¿no? Porque a veces lo que más lees y más estudias pues es lo que más te acaba gustando. Pues es el ámbito de las, como te decía, el ámbito de las lesiones e indemnizaciones. Porque es un ámbito que a veces está un poco descuidado pese al gran volumen de dinero que mueve, porque es que mueve una cantidad bestial. Y luego ves que realmente todo está un poco cogido con pinzas, pese a lo importante que es una correcta valoración e indemnización. Entonces, ese ámbito es el que más me gusta. Y las lesiones, claro, pues ¿qué órdenes me gustan más? Pues civil y penal, claro, porque las imprudencias leves de accidentes de tráfico van vía civil y, claro, pues eso sería civil, pero también me gusta penal, una lesión o un accidente de tráfico que va por vía penal, para la responsabilidad civil subsidiaria que se aplica al mismo baremo de tráfico. Entonces, lo que más me gustan son las lesiones, ya vayan por vía civil o vía penal. Y bueno, pues también, pues por supuesto, homicidios y ese tipo de cosas. El penal, el penal. ¿Te vas a colegiar? ¿Lo tienes en mente? ¿Es compatible, en realidad, la abogacía y la medicina forense? Sí, bueno, es que he visto estas preguntas que me has mandado como 10 minutos antes y digo, ¿será compatible, no? Y digo, es que es una pregunta que me hice hace tiempo, ¿no? Y de hecho he estado hasta leyendo sentencias. Por ejemplo, vi una que me hizo mucha gracia de un guardia civil que no le dejaban ser compatibilizarlo con abogado y bueno, y al final lo consiguió judicialmente. Yo creo, bueno, yo la ley de incompatibilidades la tengo ya estudiadísima, ¿no? Porque además en su día la he pedido y me han autorizado Es de los años para el proyecto 80, este. además, ¿no? Es que está la que afecta a los funcionarios públicos concretamente Mm, y luego aparte nosotros tenemos un reglamento propio y en ese vale, reglamento propio se establecen pues eso, las incompatibilidades del personal médico vale. forense. Por ejemplo, no podemos peritar en nada, no podemos realizar ninguna actividad tanatológica privada. Claro, y luego hay como una coletilla final que dice cualquier cosa que suponga un menoscabo, algo Ujú, así. ujú. Entonces, claro, si puede ocasionar un menoscabo, pues no puede ser. Y luego aparte estaría el tema del horario, que sería muy incompatible compatibilizar en horario una cosa con otra. Podría ser incompatible. Entonces, a ver, yo creo que es muy difícil. Imposible, no lo sé. Tampoco creo que se haya planteado ese supuesto y que haya ido al Tribunal Mm. Supremo y que el Tribunal Supremo haya dictado sentencia. Entonces, claro, no sabría decirte. Me parece difícil, pero no lo sé. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que con la formación que tienes, la experiencia que tienes, hagas lo que hagas, todavía fenomenal. Y a mí me gusta cerrarla. Bueno, nos hemos pasado 10 minutos del directo, yo no me he dado Sí, cuenta, he sí. aprendido muchísimo. Los que se han conectado en el directo de hoy, genial. Los que no, ya sabéis que mañana nos podéis escuchar en Spotify en la vez que queráis. Y a mí me gustaría preguntarte, precisamente al hilo de este currículum tan exótico que tienes y tan interesante que a la vez Bueno, para todo el tema de la medicina. No, no, o sí. sea, quiero decir, un médico forense que además tiene formación jurídica y que, bueno, pues
es un currículum que llama mucha atención y que me Sí, parece muy curioso. interesante y muy potente. Y para lo que estás diciendo, y bueno, seguirle en sus redes sociales y seguir su proyecto de mediación, que es muy interesante. Pero también es cierto que una pregunta que he hecho muchas veces a perfiles exóticos, así como que formaciones A diversas ver, y tal, es ¿tú qué le dirías al Diego de primero de carrera de medicina sobre el desarrollo profesional que has tenido, ¿no? Porque al final has hecho un montón de cosas y cuando sí. entramos en la uni muchas veces no tenemos ni idea de por qué estamos en la carrera, ¿no? ¿Qué le dirías ahora con lo que sabes, con las cosas que has aprendido a ese Diego de primero de carrera? Al de primero de medicina, pues, pues yo creo que depende del día, ¿no? Hay días que le diría que deje medicina y que se meta notario, ¿no? Y otros días, pues que le diría, pues sobre todo que haga lo que le apetece, que no piense a veces, que haga lo que le apetece, que no piense a veces en los demás, incluso que haga lo que él quiera y con lo que más disfrute, porque al final y al cabo, yo al fin lo veo todos los días, ¿no? Gente de nuestra edad que fallece pronto y ese tipo de cosas también te conciencian de que hay que disfrutar de la vida, ¿no? Que todo no es material y hay que disfrutar con lo que se hace y al fin y al cabo, pues el trabajo son muchas horas de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo y lo que no es el trabajo. Entonces, sobre todo, pues que exprima la vida al máximo y, y disfrutar y hacer lo que a uno le da la gana básicamente. Yo creo que es uno de los mejores consejos que me han dado en todas las temporadas de Great Juries Me y he alegro. disfrutado muchísimo de la entrevista. Con tu permiso, la vamos a compartir en redes para las Sí, personas por que nos han supuesto. podido conectar hoy, que nos puedan escuchar mañana, pasado mañana o el día que puedan, el fin de semana, cuando mejor les venga en el coche. Y, joder, muchísimas gracias porque a mí se me ha pasado una hora y cuarto ya, o sea, ha pasado volando Ya, ya. y he aprendido un montón de esta profesión que es súper importante para el desarrollo en general de la justicia, tanto en el ámbito privado como público, especialmente en el público, y que nos haya dado esta visión sobre la medicina forense y ese mix con la abogacía que estás haciendo que es muy interesante. Así que muchísimas gracias por dedicarnos una hora y A ti. media de lujoso tiempo en estos meses de locura, que además sé que te habías incorporado de vacaciones hace poco. Así que estarás atareadillo seguro. Nada. Ha sido Eh, un placer. el placer ha sido mío. Bueno, gracias a los que se han conectado, a los que nos escucháis, ya sabéis que nos podéis compartir el contenido y nada, Diego, un millón de gracias por compartir y nada, ahí estamos, nos seguimos en las redes. Exacto. Un abrazo Un enorme. abrazo y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Chao, chao. Adiós. Y recuerda, si te gusta lo que hacemos, visita nuestra web de Beacons y síguenos en redes sociales para poder decir con nosotros We are making URIs great again.